Amigos, gracias por continuar en sintonía con Despierta RD. Momento de continuar analizando el panorama político de la República Dominicana y de hablar de otros proyectos porque es muy nutrido el invitado que tenemos a continuación. Se trata de Tobías Crespo, diputado al Congreso de la República por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Despierta RD, Tobías. Bienvenido a este espacio. Bueno, buenos días, Paola, buenos días, Giselle, gracias por invitarme de nuevo a este espacio de Despierta RD. Afortunado de compartir muy temprano con ustedes dos y con Gilbert, que anteriormente estuvo, y saludando también a los televidentes que siempre siguen a Despierta RD. Te perdimos por un momento allá en la cámara, ahora te tenemos aquí. Ahora estamos desde aquí haciendo la labor periodística, pero siempre... Te felicitamos. Gracias. Dando seguimiento a los temas que ocupan al Congreso Nacional, que esta semana está en la mirilla, luego de que el pasado fin de semana la comisión que estudiaba la situación de la Cámara de Cuentas decidiera rendir un informe para favorecer que se realice un juicio político. Sin embargo, tenemos que explicarle a la gente que no está aprobado un juicio político como titularon algunos medios de comunicación. Sería bueno explicarle a la gente cuál es el proceso en lo adelante. Bueno, en primer lugar, nosotros estuvimos el sábado ahí que se convocó. Generalmente, tú conoces el Congreso, los sábados no se convoca. Hay una celeridad del presidente Luis Abinader y del gobierno del PRM y su mayoría mecánica en el Congreso de querer destituir a los miembros de la Cámara de Cuentas para poner, al parecer, 5 miembros que sean afectos a ellos para los próximos 4 años, porque la Cámara de Cuentas, el mandato que da la Constitución es por 4 años. Ya estos llevan corriendo 3 de los 4 años que le tocan, y en ese aspecto, en esa reunión, lo que estableció la Comisión Especial, que su mayoría es gobiernista, es decir, votaron todos los diputados del gobierno, incluyendo los aliados, los que son del PRM y sus aliados, en preparar un informe al hemiciclo para someter a un juicio político a los 5 miembros, alegando faltas graves. Y aparte de esas faltas graves, un concepto que realmente se ve muy difuso, que es lo que le llaman la responsabilidad colectiva. Debo decirte, Giselle, que el Congreso de la República Dominicana y nosotros como país tenemos una falencia. Nos hace falta aprobar una ley de fiscalización y control político de la gestión gubernamental que está conociéndose en la Cámara de Diputados y que es un mandato de la Constitución del 2010. Y digo esto porque nosotros no tenemos un mecanismo que pudiera garantizar derechos, porque aquí hay que garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, individualizar cada uno de los miembros, ¿verdad?, de los casos que se están evaluando o investigando. Y tampoco la Cámara de Cuentas tiene un reglamento interno para estos casos de juicios políticos. Es decir, esa falencia debe obligar a que nosotros, con la mayor responsabilidad, y ahí sí hay celeridad, pudiésemos darle al país esta ley y su reglamento, porque recuerdo que cuando se destituyeron antes de la Constitución del 2010, a los 5 miembros de la Cámara de Cuentas se le hizo un juicio a todos, y las responsabilidades generalmente, y así lo establece la Constitución, son individuales. La discusión fue muy fuerte dentro de la comisión, no había entre los partidos políticos el nivel de acuerdo para esa medida, pero ya el presidente de la comisión... ¿Quiénes estaban en desacuerdo? ¿La oposición? Sí, los diputados de la oposición, ellos llevaron ya por escrito el presidente de la comisión, que también fue el mismo presidente que evaluó y que sometió a los miembros que hoy designó. Debo decir que el gobierno de Luis Abinader y el PRM se ufanó de que esta era su Cámara de Cuentas, de que esta iba a ser la mejor Cámara de Cuentas, que todas las cámaras de cuentas anteriores a esta no habían servido y que esta iba a ser el modelo de Cámara de Cuentas, lo que implica que es un fracaso para ellos, que con su mayoría hace 2 años y medio lograron imponer esa Cámara de Cuentas y ahora de manera rápida quieren destituirla, al parecer, porque si pierden las elecciones no tendrían el aval para las posibles auditorías y sometimientos. Tú sabes que en este gobierno han habido más de 30 escándalos de corrupción. Nosotros hemos tenido de la Cámara de Cuentas. tres ministros de la juventud, no sé si terminaremos con un cuarto. Hemos tenido 2 ministros de la presidencia, 2 ministros de educación, 2 ministros de salud, 3 directores del correo y una serie de funcionarios que
dependiendo de la élite, si son élite, la directora de ética gubernamental va y se reúne con ellos, ¿verdad? Y le dice que solicite una licencia, después renuncian y dependiendo si no es de la élite, entonces ella le pide que la destitución al presidente, pero no ha habido de parte del Ministerio Público ningún sometimiento de los casos actuales. Lo que te indica de que la corrupción o el ataque a la corrupción es un cliché para este gobierno. Ya que usted salió, le iba a preguntar algo de la Cámara de Cuentas, pero ya que usted salió del tema y ha entrado en el No, gobierno, tiene que ver con el mismo tema. Y que ha entrado básicamente en el gobierno. Vimos este fin de semana que el pasado presidente Leonel Fernández, pues, en San Pedro de Macorís, habló diciendo que este gobierno se le ha salido el país de las manos. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, es así. Este gobierno, el presidente Luis Abinader, yo digo que llegó de carambola. Llegó el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la República, y si Dios lo me permite, próximo presidente de la República por cuarta ocasión, ha indicado que el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde cuando pierda. Y en ese aspecto, este gobierno fue producto de una división del Partido de la Liberación Dominicana, de una coyuntura, y no fue al gobierno con planes, con proyectos, con política, y tú lo ves en todas las instituciones del Estado. Un ejemplo, por ejemplo, reciente fue que el presidente fue al Palacio de la Policía Nacional y dice que todos los lunes él va a estar encabezando una reunión. Eso quiere decir que no tiene equipo, que no confía en sus funcionarios, pero también han montado una serie de directores de gabinete. A cada ministro le han montado un gabinete paralelo, pero eso no ha funcionado porque tú tienes que trabajar en equipo. En cada una de las instituciones, cada ministro, cada director hace lo que le venga en gana. Tú ves al presidente dando vueltas por el país entero. Recuerdo que hubo un fin de semana que le pusieron a recorrer la provincia en 22 ocasiones, inaugurando hasta escalones. Lo que significa que muchas de esas obras son de alcaldías y de funcionarios de otro nivel. Pero el presidente tiene que estar enfocado en los grandes problemas de la agenda nacional, incluso internacional. Nosotros estamos recibiendo, ahorita ustedes hablaban del tema haitiano, de la presión de las grandes potencias y temas que de una forma u otra pueden afectar la economía, el desenvolvimiento del país post pandemia y también con la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, la incapacidad que ha tenido el tren gubernamental para dirigir los problemas del país está en cada una de las instituciones. Te hablé de las destituciones, ¿verdad? Y precisamente no se han destituido por hacer las cosas correctas, sino porque han salido en cada uno de ellos escándalos de corrupción, algo que el gobierno lo tomó como bandera. Y en ese aspecto yo quiero indicar que este gobierno ha puesto el país boca abajo. Cuando digo boca abajo es que tú vas a todas las instituciones y los servicios se han deteriorado. Han mejorado desde un punto de vista que, por ejemplo, en pasaporte, tú tienes que durar, hay citas que te ponen para el mes de diciembre, algunos están tomando para el mes de enero, de febrero, y el pasaporte te garantiza un derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito. Entonces, si una persona que no puede viajar, que tiene que esperar de aquí a enero, a febrero, para poder renovar su pasaporte, restringe la economía también, porque restringe el flujo de pasajeros de un país a otro, pero también si tú vas, por ejemplo, a las instituciones que dan servicio. En mi circunscripción, la circunscripción 2 del Distrito Nacional, nosotros dejamos el servicio de 24 horas, incluso las personas pagaban y cargaban su tarjeta recargando y a un costo menor de lo que se está haciendo ahora, que es el doble la tarifa. Y ahora mismo tú tienes el circuito 24 horas, pero te dan apagones por 8 y 12 horas. Es decir, que de nada sirvió hacer toda esa inversión multimillonaria que fue con financiamiento externo. Pero eso se lo atribuyen al calor y al alto consumo de la población. Bueno, en un gobierno de ellos mismos dijeron que fue una vez, no sé si usted recuerda, tal vez tú no, en ese tiempo no estaba, ¿verdad?, en los medios, pero que una chichigua, la famosa chichigua de un exdirector de la CDE, que dijo que los apagones se debían a una chichigua que agarró y provocó un cortocircuito. Este gobierno siempre tiene, y mira, me da pena que precisamente el director de una de las distribuidoras de mi zona diga esto, porque es buscando argumentos al no poder resolver los problemas de la República Dominicana. Pero cuando él habla del calor, es por el aumento de la tarifa, no por los apagones. Sí, la tarifa que ellos dicen que cada 3 meses, el mismo pacto eléctrico dice que había que aumentarlo en un 9%, la han aumentado en un 30, un 40 y hasta un 50%. Y eso
te dice que han fracasado en la parte de la distribuidora. Te digo ese ejemplo, pero también en mi circunscripción los girasoles y sectores que ya no carecían de agua, hoy por hoy tienen 9 meses y 7 meses sin agua. Es decir, el negocio más grande es vender los camiones. Comprando cubetas, camiones a 1.600, 1.800, 2.000 pesos, cubetas, comprándolas para poder llenar tanques. Es una situación dramática y te estoy diciendo simplemente mi circunscripción, que tenía luz 24 horas, que tenía agua. Entonces la pregunta del agua, ya la sequía se paralizó porque aquí ha llovido suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el gobierno, en todas las instituciones, si tú vas a migración, si vas a la licencia de conducir, todos son citas y turnos que tú tienes que esperar 3, 4 y 6 meses. Servicios que antes se daban de manera ágil. Te pudiera decir que cuando yo fui director general de tránsito terrestre, duré 6 años, llevamos el módulo de renovación de licencia en España, en Madrid, para que los dominicanos no tuvieran que venir. Aperturamos los centros comerciales, llevamos el horario hasta las 5 de la tarde, creamos gobierno electrónico y sacar una licencia era algo ágil, pero con los requerimientos que manda la ley. Pero eso todo ha cambiado, es decir, tiene una capacidad extraordinaria para poder dañar todo lo que encuentra. Y en ese mismo sector transporte, ¿qué opina usted de ese plan, de ese proyecto de la construcción de un metro o de un tren metropolitano del que habla el gobierno y sobre todo de la situación que hemos visto hace poco de la paralización, la huelga en el metro? Bueno, explicaron que siguió todo funcionando, pero vimos luego de que supuestamente había una avería, hubo un retraso y hemos visto diferentes situaciones en el sector transporte, un sector tan importante para el desenvolvimiento y el desarrollo de la ciudadanía. Mira, el lado de la construcción del metro, de como ellos le llaman. Ellos le llaman el tren. El tren, porque la gente no quiere llamarle metro porque suena y huele a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue el primer transformador, la primera hora de transformación del transporte la inició en 1997, creando la ONSA, que hoy existe, y creando la AME, que fue convertida por la ley nuestra en la DGCET, pero retornó en el 2004 y construyó la primera línea del metro, que está operando ahí. Dejó, antes de entregar el gobierno al expresidente Danilo Medina, la segunda línea del metro hasta donde se pudo, ¿verdad? Porque después fue ampliada y ahora se está terminando hasta los Alcarrizos, que no le va a dar tiempo a este gobierno. Esa línea 12 la va a inaugurar Leonel Fernández, porque no le va a dar tiempo, como ellos dicen, a que de aquí a diciembre esa obra esté terminada. Y yo les exhorto a ustedes para que pasen por ahí en ese tramo. Pero el metro de Santo Domingo Este, la línea 2, fue inaugurada y todavía ni ese día prácticamente. Un año después fue que se puso en funcionamiento y la inauguró Danilo Medina. Y a esto le sumamos que varios proyectos están pautados para partir del 2024. O sea, lo que le digo es, estos planes vienen desde el 2004. Hoy, al 2020, no el 2023, casi 2024, si no se hubiese variado el plan maestro de movilidad sostenible, hubiésemos tenido 4 líneas de metro, incluso el tren de carga y pasajeros, desde el 9 ahí, desde los Alcarrizos o de la circunvalación hasta Santiago, y que han proyectado llevarlo hasta Montecristi, ¿verdad? Extenderlo más allá para, como es un transporte de pasajeros y de carga, poder movilizar la carga a través de esos muelles. Es decir, lo que indica la construcción de esto, de que Leonel Fernández estaba en lo correcto, que la apuesta debe ser a la masificación, a la colectivización del transporte público de pasajeros, y la apuesta debe ser a un plan integral, que fue lo que inició en el 96, continuó en el 2004 y seguiremos, si Dios lo permite y es presidente, en el 2024. Pero en el caso del metro, de la OPRE, ellos han tenido dinero suficiente. De los 27.000 millones de dólares que se han aprobado en este gobierno del 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, la OPRE ha manejado más de 700 millones de dólares en préstamos para comprar vagones de doble capacidad, para mantenimiento de las escaleras, pero el servicio se ha deteriorado, es decir, que no ha valido los ingresos que recibe la operación del metro, no ha valido los recursos asignados en el presupuesto, no ha valido los dineros tomados prestados del presupuesto para mantenimiento, no para expandir, sino para darle mantenimiento a lo que tenemos. Y hoy tuve que la situación del metro, igual que
tú vas a los hospitales, si tú vas a los hospitales, el sistema sanitario está deprimente. Es decir, aquí no ha habido una política del Estado, de este gobierno de Luis Abinader, para mejorar la educación, la salud, el medio ambiente. Hemos tenido varios ministros de medio ambiente también, por situaciones diferentes, pero lo que tú ves es que, como dijo el expresidente Leonel Fernández, este gobierno y el presidente que quiere hacerlo todo, ¿verdad?, como Bob Bunny, cubrir todas las bases, te dice que tiene un equipo de incompetentes dirigiendo las instituciones. Y eso se ve cuando él tiene que visitar él mismo y decir, todos los lunes yo voy a venir aquí a dirigir la política de seguridad pública. Tobías, vamos a volver al Congreso de la República porque eres un diputado productivo que presenta diversas iniciativas que son importantes para la población. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se están plagiando los proyectos los congresistas y se denuncian unos con otros, no hay ideas. Y segundo, ¿cómo han sido acogidas esas iniciativas que tú has presentado? Mira, el plagiar los proyectos de otros hay que separar. Por ejemplo, hay legisladores que ya no repiten, que se pensionan, que ya no están o porque pierden, ¿verdad? No logran repostularse a la posición, sus proyectos de leyes y de resoluciones quedan en el sistema, en el SIL, lo que le llaman el Sistema de Información Legislativa, y puede venir otro diputado o un diputado existente y tomar esa iniciativa y seguirla impulsando, porque posiblemente no haya sido aprobado, no porque sea buena o mala, sino porque el trámite legislativo, que tú sabes que si le pasan dos legislaturas, si es una ley, perime, a los proyectos de resolución no. Y es la norma muchas veces el tomar proyectos de otros legisladores que no están y darle seguimiento. Porque al final, cuando tú sometes un proyecto de ley, ya a ti te pagan para eso, ¿verdad? Es tu responsabilidad. Ya el proyecto de ley, la autoría, deja de ser tuyo y pasa a ser un documento público del país. Pero no existe algo que pueda filtrar, porque nosotros hemos tenido aquí denuncias vino un diputado de Ultramar y señaló que del Senado pues alguien había tomado un proyecto de... Voy a esos ¿Hay temas. algún tipo de sistema? Separé el tema de los que perimen y los que realmente no son plagiados, sino que ya por diferentes razones son tomados. Pero sí, yo he sido afectado 2 veces. Yo tengo el proyecto de ley que reconoce la lengua de señas de la, dominicana, y los senadores, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Claro. 2 senadores lo dejaron perimir y lo mandaron igualito para allá, para la Cámara de Diputados, sin cambiarle ningún aspecto, y hoy por hoy todavía ese proyecto está en el Senado de nuevo. Lo he sometido 7 veces, 8 veces. Si lo dejan perimir ahora que la legislatura termina el 26 de julio, voy a someterlo de nuevo. Y precisamente ayer estuve con las comunidades sordas celebrando el mes de junio, que es el día del mes del sordo, y ellos exigiéndole al Senado que por favor no dejen. Aquí yo voy a exhortar y aprovechar este medio para solicitarle a 9 ex colegas diputados que hoy son senadores y que votaron, porque ese proyecto, Giselle sabe que ha estado allá, ha sido votado de manera unánime. Es difícil que un legislador le diga que no a la discapacidad o a las personas con condiciones especiales, que por favor, y aquí al presidente del Senado, que no lo dejen perimir, porque lo sacaron de la Comisión de Educación para llevarlo a la Comisión de Salud, y este no es un tema de salud, es un tema de derechos y de educación. Y pedirle que a esos 9 colegas que convenzan a los demás, porque son 17, ¿verdad?, para tener la mitad más 1, y que las comunidades sordas están esperando por esa ley, así como esperaron la del TEA, la ley del trastorno del espectro autista. Que por favor pues agilicen la aprobación para que pueda ser promulgada. Y las comunidades... ¿De cuántas personas viven con esta condición en el país? De los sordos, bueno, se habla del último levantamiento que tuvo el CONADIS, habla de más de 150,000 personas sordas, pero eso es lo que se han detectado. Hay personas que tienen hipoacusia bilateral, hay otros que tienen reducción de la audición, hay otros que se le ponen prótesis porque dependiendo de donde tenga el problema, pero lo importante es que desde el Estado se establezcan políticas, acciones positivas hacia esas comunidades vulnerables, y que hoy por hoy se formen a los intérpretes en la lengua de señas, que se
inserten en el sistema educativo, que los discursos del presidente de la República, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, esto que estamos haciendo aquí, los noticiarios, todas las informaciones públicas, sea utilizado un intérprete en lenguaje de señas. Ya en la Cámara de Diputados estamos dando el ejemplo, se contrató producto de este esfuerzo a 2 intérpretes, la Cámara de Diputados está traduciendo las sesiones en vivo con intérpretes, estamos siendo inclusivos, orientando, invitando a todas las escuelas de sordos para que pasen por la Cámara de Diputados, estamos traduciendo la Constitución, los 277 artículos a la lengua de señas, ya se tradujo a braille para que en DVD o en el internet los sordos y esas comunidades sepan sus derechos. Es un proyecto muy bonito, muy importante que tenemos desde más de 10 años y que creo que finalmente tendrá su aprobación y promulgación. Es más reciente. Un proyecto bastante importante. Entonces, por eso, ese es un ejemplo de la importancia de este tipo de proyectos. ¿Por qué no hay una solución a ese plagio? Porque no, eso es lo que hace está que el criterio del colega, y aquí no quiero entrar en aspectos de conflictividad con mis colegas, pero te planteé lo que no era plagio, que es tomar los proyectos de los que no han, otros sí se dan, y está en la parte del criterio del legislador. A nosotros, lo que nunca había ocurrido, y yo hice una denuncia el año pasado, producto de mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en Derecho, pues sometí 2 proyectos de leyes que se desprendieron de ahí para modificar la Ley General de Telecomunicación 153-98, que fue la Ley General de las TICs. Estamos hablando de 2 años de investigación junto con mi hermano, que nos graduamos de abogado, y también la ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia. Este fue plagiado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo hice una denuncia de manera seria y responsable, de 72 artículos me plagiaron 60. El Poder Ejecutivo, ante el escarceo que se dio, porque también los artículos que no plagiaron fue precisamente para insertar elementos que el gobierno tiene interés, como es acallar la libre expresión y difusión del pensamiento. En ese momento se estaba discutiendo la ley Mordaza, el tema de la difamación, de la injuria, y también el tema de la discriminación por sexo, raza, que también tiene interés el gobierno, pero el gobierno lo que hizo fue retirarlo, es decir, después de que nosotros hicimos la denuncia, lo retiraron. De entrada, yo lo que solicité fue que en caso de que hicieran ya el plagio, que la comisión se fundiera con el proyecto mío, que ya tenía 1 año y pico, pero desde lo considerando hasta la vista, de manera casi íntegra, fue plagiado. No se había visto desde el Ejecutivo de esa forma, y lo hice de una manera responsable porque el consultor jurídico, la consultoría, para no personalizar, nunca me gusta personalizar, le paga a oficinas de abogados, ¿verdad?, para que le prepare un proyecto, le pagan miles de dólares y millones de pesos, y no es ético que un proyecto reciente lo plagien de esa manera. Todos esos proyectos que van a tono con la libre expresión, se creó una comisión especial donde participan líderes de medios de comunicación para que desde ahí surgiera una iniciativa aglomerada. ¿Pero qué ha pasado con esto? Sí, porque el nuestro no regulaba contenido, ni el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, aunque sí los ilícitos y los delitos de alta tecnología tienen un componente de restringir o no esos derechos fundamentales. No llegaba a ese nivel, llegaba más a regular los delitos, identificarlos, clasificarlos, ponerle las sanciones y tener una política desde el Estado de ciberseguridad, por un lado, desde los niños de pequeños, la parte preventiva, y de ciberdelincuencia para atacar y desde que ocurran eventos de crímenes contra las plataformas críticas del Estado, que el Estado pueda entrar de manera urgente y rápida, y sobre todo la colaboración internacional, porque muchos de estos crímenes de alta tecnología, a veces hay una persona que está en la cárcel aquí y las personas aquí en la cárcel, y es una crítica que yo hago, es una universidad de la delincuencia, tienen fibra óptica, tienen laptop, tienen computadora, tienen wifi, y desde ahí una persona en la cárcel, posiblemente un servidor en Chile, un operador en Australia, y aquí clonándote la tarjeta o extorsionándote para que tú le deposites el dinero, se dan crímenes de este tipo. Así que también implica la cooperación jurídica, policial y de investigación internacional. Diputado, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos personales dentro de la política para este nuevo periodo?
Mira, en la política yo estoy dedicado en la capital porque soy el director electoral de la circunscripción 1, 2 y 3 a nivel de la Fuerza del Pueblo con su titular, el compañero miembro de Acción Política Luis Toral, de que Leonel Fernández en la capital no pierda un colegio ni una mesa y que a nivel nacional mi interés es que la Fuerza del Pueblo llegue al poder y Leonel sea presidente por cuarta ocasión. Esa es mi principal aspiración política. Juan Bosch decía que lo general está por encima de lo particular y yo tengo ya 3 periodos como diputado, pero estaremos en la boleta del Distrito Nacional en la circunscripción 2 de nuevo, trabajando por la Diputación y estaremos trabajando en el Distrito Nacional con la parte electoral, así como están haciendo una gran cantidad de compañeros y compañeras en cada uno de los territorios, con el plan de afiliación de llevar a 2 millones de afiliados, las conformaciones de direcciones de base, de direcciones medias, ya cada una de las 58 secretarías que tiene la Fuerza del Pueblo están organizadas y configuradas a nivel territorial y fuera del país. Te pudiera decir que el partido que más presencia tiene incluso fuera es la Fuerza del Pueblo. Leonel ha viajado a Europa varias veces, ha viajado a Estados Unidos, ha viajado a Puerto Rico, a Panamá y lo seguirá haciendo porque es parte de un plan que nos ha llevado de ser de estar en 5.69, que fue que logró la Fuerza del Pueblo en el 2020, hasta las encuestas del gobierno hoy ponen a la Fuerza del Pueblo como partido, no al presidente, que tiene un empate técnico con Luis Abinader y están polarizando en casi un 30%. Quiere decir que el único partido que de manera meteórica, exponencial, ha estado creciendo 6 veces en la República Dominicana es la Fuerza del Pueblo. Los demás partidos han ido descendiendo, Luis Abinader y el PRM también en caída libre y por eso tuve la desesperación. La Fuerza del Pueblo hoy por hoy es la principal fuerza política de oposición. Leonel Fernández va a encabezar un polo opositor y si Dios lo permite y seguimos haciendo el trabajo, es decir, si las estrategias, los planes y el trabajo que están haciendo los compañeros en todo el territorio sigue produciendo los resultados que hasta ahora tenemos, estaremos ganando, ese es el objetivo, en primera vuelta, y si no en primera vuelta, en segunda. Las encuestas dan que actualmente los números no le dan a Luis para ganar en primera vuelta, no gana en primera y en segunda pierde. Y en segunda iría Fuerza del Pueblo y PLD. Pierde, sí, Leonel Fernández, si Dios lo permite, será presidente por cuarta ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Tobías Crespo, por esas informaciones suministradas a ustedes. De igual forma, nuestro agradecimiento eterno por estar siempre en sintonía con Despierta RD. Paola Herrera, Gilbert Guzmán y Gisette Bueno estuvimos con ustedes. Hasta mañana.